Tome su lugar, amado hermano, hermana. El tema que yo le decía, le quería conversar, se titula Ve con esta tu fuerza. ¿Por qué le titulamos de esta manera? Bueno, cuando estábamos leyendo un poco acerca de Segunda de Reyes, capítulo 6, me daba cuenta de que la historia marca una escuela o un discipulado que Eliseo tenía. Eliseo, cuando usted mira en la Biblia la frase, los hijos de los profetas, se refiere básicamente a discípulos de los profetas, a estudiantes de los profetas. Elías tenía una escuela de profetas, Eliseo tenía también una escuela de profetas. Entonces, la Biblia nos muestra que de repente el lugar donde se reunían los discípulos, profetas, con Eliseo, se empezó a hacer pequeño, se empezó a hacer chiquito. Así como este lugar, hermanos, se está empezando a hacer chiquito. Yo creo que de la misma manera, el lugar donde habitaba, donde se realizaba este discipulado, venía a empezar a estrecharse. Dice la Biblia que uno de los discípulos dijo, bueno, ¿por qué no vamos al Jordán? Vamos al Jordán. Esto habla, amado hermano, si yo quisiera aplicar esta palabra al día de hoy, el Jordán significa obediencia, significa humillación. Y decía el discípulo de los profetas, le dijo a Eliseo, vamos al Jordán y vamos a vivir allí. Una de las cosas que yo pudiera extraer de esta parte de la Escritura a manera de introducción es que cuando el lugar se empieza a hacer pequeño, el lugar de reunión, de instrucción, se empieza a hacer pequeño, hay un lugar inmediato donde nos debemos de mover. Y ese lugar, para poder seguir creciendo, diga conmigo, para poder seguir creciendo, se llama obediencia y se llama humillación. Ese Jordán representa la obediencia, porque el Señor Jesucristo dijo, Señor, cuando se fue a bautizar, Juan el Bautista le dijo, ¿y yo por qué te voy a bautizar a ti si tú eres el que me debe de bautizar a mí? Y el Señor le dijo, bueno, solo hazlo porque así conviene para que se cumpla toda justicia. El Jordán representa obediencia. Si nosotros empezamos a crecer, y creo que lo estamos haciendo con la ayuda del Señor, el lugar inmediato donde debemos de movernos para seguir creciendo es el Jordán. El Jordán significa obediencia. ¿Por qué? Porque si no hay obediencia, amado, no hay crecimiento. Si no hay humillación, no hay crecimiento. Yo quisiera decirle, hermano, que usted va a crecer con el tiempo. Pero la palabra del Señor no me lo muestra de esa manera. La palabra, el apóstol Pablo dice, yo sembré, Apolo regó, pero el que da el crecimiento es la palabra. El que da el crecimiento es la manera como nosotros vamos obedeciendo a la palabra del Señor. Entonces continúa la historia. Los profetas o los discípulos de los profetas deciden ir al Jordán, deciden cortar árboles para hacer ahí su lugar de reunión. Y dice la Biblia que cuando estaban trabajando, dice que todos estaban trabajando. Mire qué lindo esto. En una congregación, cuando todos trabajan, es más fácil realizar las metas. Cuando todos nos unimos, dicho sea de paso, así como usted es de atento, ¿verdad?, en la iglesia y trabaja y se involucra y todo ello, de esa manera se pueden realizar cosas grandes. Todos los discípulos se reúnen y llegan al momento donde cada uno, dice la Biblia, fueron al Jordán y cada uno empezó a cortar madera. Yo no miro ahí en la historia uno que estaba sentado debajo de un árbol diciendo, échenle ganas muchachos, yo oro por ustedes. Yo voy a orar por ustedes, sigan cortando, aleluya, gloria a Dios, ánimo, fuerza. Y les llevaba quizás hasta su Coca-Cola, ¿no?, para que agarraran fuerza allí. No miro en la Biblia eso, miro que todos se unieron para trabajar.
Ahora, cuando la historia sigue avanzando, dice que a uno de ellos se le zafó el hacha. El milagro del hacha es una predicación bastante expuesta, bastante hablada. Dice que a uno se le cayó un hacha y cayó en el Jordán, y Eliseo puso un palo y mire esto, puso el palo sobre el agua y el hierro flotó. Esto, hermano, es tremendo porque era como que si el hierro supiera en el fondo del río Jordán que necesitaba de su mango, necesitaba la madera que se insertaba en el hacha. Yo estaba pensando en esto y decía aquí, ponía entre mis notas, cada cosa necesita su cada cual. Usted podrá ser muy hierro, muy fuerte, muy duro, muy valeroso, muy valiente, pero necesita de un mango. Necesita de ese género, ¿cómo se dice? Esa agarradera de madera para que usted pueda trabajar. Me llamaba esto la atención, hermano, porque Eliseo no le dijo al hierro flota, sino que le mostró su complemento, pues. Y cuando, déjeme pensar de esta manera, cuando el hierro que estaba en el fondo del Jordán miró el complemento, dijo, uy, yo soy de allá. Y empezó a nadar, empezó a flotar. Esto me habla, amado hermano, de que yo podré ser muy útil, tendré muy mis dones, pero siempre necesito de alguien para poder trabajar. Dígale al que está a la par, siempre necesitas de alguien para poder trabajar. Serás muy hierro, serás muy necesario, muy útil, muy fuerte, pero siempre vas a necesitar. Si no tienes el ejemplo, si no tienes la agarradera, vas a estar en el Jordán, en el fondo del Jordán. Y de esa manera, hermano, yo no sé si usted ha trabajado con un hacha. Yo no. Bueno, sí, en algunas ocasiones, ¿verdad? Que parece que sí. Pero la agarradera es muy útil. Hermano, si esta fuera el hacha y no tuviera agarradera, aunque yo quisiera golpear el árbol, no iba a poder avanzar mucho. Era muy útil. Cuando yo empecé a ver esto ahí, dije, wow, o sea, cada cosa llama a su cada cual. Yo necesito de alguien para poder realizar mi trabajo de una manera efectiva. Y hoy, como es día de discipulado, amado hermano, lo quise incluir aquí entre mis notas porque me interesaba que usted viera esto. Aunque el mensaje es, ve con esta tu fuerza, yo quiero que usted sepa que usted tiene una fuerza de parte de Dios, pero necesita del que está a la par para poder trabajar. Hermano, imagínese que yo fuera pastor y no tuviera ovejas. ¿A quién voy a pasar? Yo necesito de usted. Porque imagínense yo aquí predicándole a las bancas, por fe, ¿no? Que se llenen, gloria a Dios. Pero así como yo necesito y el Señor sabe y empieza a traer, usted también necesita. Usted necesita de un pastor, usted necesita líderes, usted necesita ministerio de alabanza, todos necesitamos de Dios. Podemos ser muy hierros, pero necesitamos del handle que nos mueve, que nos hace trabajar. Amén. Ahora, viendo yo esto, hermanos, dice la Biblia, la expresión del profeta que perdió el hacha, dice que dijo algo como, híjoles, y el hacha me la habían prestado, ¿y ahora qué voy a hacer? Me di cuenta, hermano, que todos los profetas que estaban cortando madera en el Jordán tenían su propia hacha. Todos tenían su propia hacha, pero al cual se le voló el hacha era un profeta que no estaba realizando su trabajo con lo que era de él. ¿Me doy a entender? Era un profeta que había ido a realizar la obra con una herramienta que no le pertenecía. Él, cuando pierde la herramienta, exclama, a lo mejor se le salió sin querer, se le chispoteó, ¿verdad? Híjole, si me la habían prestado.
Era como que si, hermano, la convocación hubiera sido: vamos a cortar madera, pero cada quien va a llevar su herramienta. Y este hombre no tenía herramienta, tuvo que ir a pedir prestada uno. Esto me llamó la atención, porque si tú no tienes tu herramienta a la mano y lista para trabajar, no vas a poder realizar la obra. No vas a poder realizar. Tienes que tener lo que Dios te dio en la mano. Tienes que tener lo que Dios te dio en la mano, porque si no tienes lo que Dios te dio a la mano, no vas a poder trabajar. Mire esto. Este profeta ya no pudo seguir trabajando en la construcción del moratorio o del lugar donde iban a habitar. Y dice que tuvo que haber parado su trabajo hasta que Eliseo le hizo el milagro. Pero cuando yo miraba a este profeta, le decía hace un momento, me daba cuenta de que una de las cosas que Dios nos permite a cada uno de nosotros es un don o una habilidad para poder realizar su obra. Hermano, y todos tenemos un don diferente. Usted es bueno en algo. Dígale al que está a la par: tú eres bueno en algo. Y si le sonrió, es bueno para sonreír, hermano. Pero para algo es bueno. Para Dios te habilitó con un don o una habilidad. Un don, hermano, es un regalo, una herramienta que Dios nos dio para poder desarrollar su obra. Y cuando yo miro a este profeta sin su herramienta, sino que usando una herramienta prestada, me empecé a dar cuenta de que a pesar de que Dios nos dio una herramienta para poder realizar su obra, a veces nosotros no la tenemos con nosotros. Entonces yo iba a la Biblia y me encontraba, hermano, con Jueces capítulo 6. Vaya por favor a Jueces capítulo 6. Voy a arrancar acá. Jueces. En Jueces capítulo 6. ¿Lo tiene? En Jueces capítulo 6, me parece que es el verso 14. Dice la Biblia, voy a poner un poquito aquí esto acá. Dice la Biblia, está hablando de Gedeón. Y dice la Biblia que cuando el Señor le habla a Gedeón, el Señor le habla y le dice: varón esforzado y valiente. El Señor le da la asignación y lo manda por ahí a liberar al pueblo. Pues es capítulo 6, verso 14. ¿Lo tiene? Dice la Biblia: y el Señor lo miró y le dijo: ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. Cuando yo empezaba a ver, hermano, que el profeta que Eliseo le hizo el milagro no tenía a la mano lo que Dios le había dado, me recordaba de este pasaje y me recordaba que Dios a Gedeón, o el ángel de Jehová a Gedeón, lo había mandado con su fuerza. Hermano, yo no miro en la Biblia que el Señor le haya dicho a Gedeón: te voy a dar 1,000,000 de ángeles, o te voy a dar un don super archi mega ultra especial, o te voy a dar fuerza como la de Sansón. El Señor le dijo: ve y usa tu fuerza. Quiere decir que lo que Gedeón necesitaba para realizar la obra, ya lo tenía. Ya lo tenía. Entonces yo empezaba a ver que lo que tú necesitas para realizar la obra del Señor, ya lo tienes. ¿Me doy a entender? Pastor, yo pensé que iba a orar por mí, me iba a dar una espada, aunque ya de Pérez, una daga, un cuchillo de cebollas, aunque sea, no sé. La Biblia dice: y el Señor lo miró y le dijo: ve con esta tu fuerza.
Entonces quiere decir que en algún momento Dios ya nos dio ese algo que vamos a necesitar para poder realizar su obra. Quiere decir, amado hermano, que cuando Dios te llama o cuando Dios pone en ti una responsabilidad, una asignación, un trabajo, ya puso antes de hacerte el llamado, ya puso lo que tú ibas a necesitar. De ahí, hermano, que en ocasiones usted se siente tan libre, tan fácil de hacer lo que hoy actualmente hace. Yo diría, hermano, que sería bueno que cada uno de nosotros nos escudriñáramos, nos analizáramos un poquito y miráramos qué es lo que el Señor ya nos dio para poder realizar su obra. Hermano, porque a veces tenemos que pedir prestada la unción. Tenemos que pedir prestado el don. Tenemos que pedir prestada la administración para poder realizar lo que el Señor quiere que hagamos. Y mi Biblia me enseña que cuando el Señor manda a Gedeón, lo manda, pero lo manda con la fuerza de Él. Quiere decir que ya se la había dado antes. Entonces yo miro que Gedeón, hermano, no tuvo que imitar a nadie, no tuvo que ir y pedirle prestado a nadie el don para poder realizar la obra del Señor. Ya lo tenía. No necesitaba usar el don de alguien. Ya tenía algo muy en particular. Ya tenía algo muy en particular. Y eso que ya tenía muy en particular, el Señor lo iba a usar para liberar al pueblo de Israel de los madianitas. Esto, hermano, me abrió un poquito los ojos, porque el profeta de Segunda de Reyes tuvo que pedir prestada el hacha. Es como que si yo dijera, Señor, bueno, me mandaste como pastor, Señor, pero ¿cómo voy a realizar tu obra? Ya sé, le voy a copiar al pastor Benijín. Y voy a cantar, no sé cómo canta, ¿verdad? O le voy a copiar a mi pastor Leo, aunque es la misma visión, aunque es el mismo sistema, cada quien tiene su unción diferente. A él le dieron una unción, a mí me dieron otra unción, pero pareciera que en ocasiones usted o yo, el discípulo, no sabe que tiene una unción propia. Y dice, bueno, lo voy a hacer como lo hizo Mengano. Lo voy a hacer como lo hizo Perengano. Lo voy a hacer como, hermano, Dios ya te dio algo. Para realizar la obra que tú y yo tenemos que realizar, Dios ya nos dio lo que necesitamos. Ve con esa tu fuerza. La fuerza que necesitas, la unción, la habilitación, la herramienta que necesitas, ya te la dio el Señor. ¿Me doy a entender? Gedeón le dijo el Señor, Gedeón, vas a ir a liberar a mi pueblo. ¿Qué me vas a dar, Señor? ¿Me vas a dar 1,000,000 de ángeles? ¿O me vas a dar la fuerza de Sansón, la sabiduría de Salomón? ¿Me vas a...? Hermano, no, ve con tu fuerza. ¿Vas a mandar a mi pastor conmigo? No, ve con tu fuerza. ¿Vas a mandar a mi apóstol? No, ve con tu fuerza. Mi diácono, tampoco, ve con tu fuerza. No, pero si no va usted, ve con tu fuerza. A ti te dio Dios lo que necesitas para liberar al pueblo, para liberar a los madianitas, para liberarlos de los madianitas. Lo que tú necesitas no es ni la oración de tu pastor, ni la oración de tu pastora, ni el ungimiento del apóstol. Lo que tú necesitas es usar lo que Dios te dio ya, para realizar lo que Dios quiere hacer a través de ti. Entonces ya no voy a dejar que ore por mí, pastor. Cálmese, cálmese. Lo que le quiero dar a entender es que lo que Dios le dio es lo que usted necesita para realizar su obra. Iba yo a la Biblia, hermano, regreso a mi DESA, y me daba cuenta de algunos hombres a los cuales el Señor les dio. Mire Éxodo capítulo 4, verso 20. En Éxodo capítulo 4, verso 20,
Porque yo quiero trabajar un poquito, hermano, lo que ya Dios le dio a usted. Yo quiero que en el nombre del Señor, el Espíritu Santo, a través de la administración de la palabra, le alumbre a usted lo que ya le dio el Señor para poder realizar la obra que usted va a realizar. Yo voy a realizar una obra y a mí ya me dieron lo que necesito. No necesito pedirle prestado al hermano Constantino su hacha. No necesito pedirle prestado a Neftalí su hacha. No necesito pedirle prestado al hermano Víctor su hacha. Lo que yo necesito es saber qué es lo que Dios me dio para saber utilizarlo. Cuando tú sabes lo que Dios te dio, aprende a utilizarlo, porque es eso lo que va a hacer que tu ministerio, tu vida cristiana, tu vida ministerial sea un éxito. Ve con esta tu fuerza. Esa frase, hermano, me estuvo pegando muchas semanas, porque el Señor, a veces uno tiene planes, tiene ideas, empieza a pensar y el Señor me dice, pero ¿dónde andas buscando? ¿Dónde andas buscando si lo que tú necesitas lo tienes tú? No es que a veces todavía tenemos el cordón umbilical, ¿verdad? Puesto, amarrado, ya tenemos como 60 años y todavía tenemos el cordón umbilical ahí. No, es que yo necesito, si mi pastor no viene, yo no puedo trabajar en la iglesia. Mire que yo le doy, entre paréntesis, yo le doy gracias al Señor porque, ojalá y esto no me lo tomen a mal, pero yo le doy gracias al Señor porque nos vinieron a dejar a Waynesville y solo 2 semanas estuvieron con nosotros. Eso nos obligó a crecer. Asheville vino la primera semana, nos ayudó con la alabanza, el aniversario, y después volvió a venir y después ya no vinieron. Si no estoy mal. Sí, solo el aniversario. Eso hizo que por ahí se moviera el deseo de hagámoslo. Pero hermano, eso hizo que el cordón umbilical no fuese cortado, fuese arrancado. Eso hizo que usted creciera. Eso hizo que usted madurara. Pero en ocasiones, hermano, si nosotros nos hubiéramos detenido a decir, no, es que si ellos no nos ayudan, ve con tu fuerza. No, pero si no me mandan predicadores, ve con tu fuerza. No, pero la unción la tiene mi pastor. No, ve con tu fuerza. No, pero si yo no ministro bien, ve con tu fuerza. Lo que te dieron es lo que tú necesitas para hacer la obra del Señor. No necesitas un hacha prestada. No necesitas un hacha prestada. Tú tienes tu propia hacha. Tú tienes tu propia hacha. Mire esto. En Éxodo capítulo 4, verso 20, dice la Biblia, Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. ¿Está conmigo? Amén. Y dice, y tomó también Moisés, ¿qué tomó? La vara de Dios en su mano. Cuando el Señor llama a Moisés, hermano mío, el Señor lo habilita. Va Moisés como un evangelista a Egipto. Mire que cuando yo estaba trabajando este tema, miraba los 5 ministerios. Y miraba que Moisés va como un evangelista a Egipto. Digo como un evangelista porque les lleva buenas nuevas. Dios los va a libertar. Dios les va a sacar de esta tierra de esclavitud. Dios los quiere llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y esa vara que le dio el Señor a Moisés significaba la autoridad que él necesitaba para pararse delante de Faraón y para pararse delante del pueblo. En una ocasión está Moisés frente al mar rojo y está orando y tiene a los egipcios por detrás y tiene el gran mar por enfrente y empieza a orar. Yo no sé cómo oró, pero me imagino que hasta quizás empezó a llorar ahí. Señor, mira, ahora sí nos van a matar, ¿qué te pasa? Y el Señor le dijo, ¿por qué oras? ¿Por qué oras? ¿Qué tienes en tu mano? En otras palabras, ¿qué te di yo para que realizaras mi obra?
¿Qué fue lo que te di cuando te llamé? ¿Qué fue lo que puse en tus manos cuando tú todavía no nacías probablemente, pero ya estaba en mi libro que ibas a realizar una obra? ¿Qué fue lo que te di? Señor, tengo una vara, úsala. No, Señor, le voy a ir a pedir la vara a mi hermano Aarón. No, Aarón tenía su vara. Aarón tenía una vara sacerdotal, era su vara, pero Moisés tenía también su vara, y la vara de Moisés era lo que Dios le había dado a Moisés. Con lo que Dios te dio es con lo que vas a realizar lo que Dios te mandó a realizar. La vara de Moisés era autoridad. Yo le conversaba, o lo he conversado en infinidad de ocasiones con muchas personas, y he dicho esto: Dios nos ha dado autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Pero no usamos lo que Dios nos dio. No lo usamos. No lo usamos, ¿por qué? Porque viene el enemigo, nos empieza a atacar, nos empieza a querer destruir, a amedrentar, a poner miedo, y nosotros, en lugar de poner la vara de Dios delante de Él y decirle: mar, ábrete en el nombre de Jesús, enfermedad, quítate en el nombre de Jesús, problema, desaparece en el nombre de Jesús, ¿qué hacemos? Señor, ¿y ahora qué hago? Usa tu vara. Ve con esta tu fuerza. Lo que yo quiero que tú hagas, lo vas a hacer, pero ya te di lo que necesitas para realizarlo. Pedimos vara cuando el Señor ya nos la dio. Hoy es discipulado, ¿verdad? Ya se me estaba olvidando, hermano. A Moisés le habían dado una vara. No tenía que ir a pedir prestada otra vara. Era lo que le habían dado, era su fuerza. El éxito de su asignación está no en lo que tienen otros, sino en lo que tienes tú. Yo le decía, el Señor me estaba golpeando 2-3 semanas atrás: ve con esta tu fuerza, ve con esta tu fuerza, ve. Sí, Señor, pero ve con esta tu fuerza, pero Señor, ve con esta tu fuerza, porque lo que te di a ti es lo que va a hacer que tu ministerio fructifique. Lo que Dios te dio a ti es lo que va a hacer que tu ministerio fructifique. Es lo que va a hacer que tu familia sea liberada, que tu situación sea solucionada, porque Dios te dio a ti. Amén. A Moisés le dieron la vara, y me llamaba la atención ese hermano que tenía la vara, pero no la usaba. Señor, y este problemota que tengo, Señor, tus enemigos, hoy sí. Y Moisés, ¿por qué oras, hermano? A veces no hay necesidad ni de orar. No me juzgue de inespiritual. Tiene que orar, velad y orad para que no entréis en tentación. Si usted y yo no oramos, vamos a estar constantemente atacados en tentación. Por eso Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Pero en ocasiones no hay necesidad de orar, es solo cuestión de utilizar lo que Dios te dio. Lo que Dios te dio es lo que necesitas para pararte frente a un mundo espiritual y decir: ¿sabes qué, diablo? Ya me cansé de que me estés destruyendo esto, lo otro, ya estoy hasta acá. Y agarrar el vara y agarrarlo a palazos, hermanos, si no lo sabe usar, aunque sean palazos, agarrarlo. Pero lo que Dios nos dio es nuestra fuerza. Por eso a Gedeón le dijeron: ve con esta tu fuerza. No, Señor, le voy a ir a pedir prestada su fuerza a Sansón, ese estaba. No, tu fuerza. Pero yo estoy flaquito, Señor, y soy el más chiquito de mi familia. No es tu fuerza, porque en las manos de Dios lo pequeño lo hace grande. La autoridad era algo que le habían dado a Moisés. La autoridad es algo que nos han dado a nosotros. Y a veces el mundo, amado hermano, el mundo espiritual se nos levanta de una manera terrible y nosotros no sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar aún teniendo la vara en la mano. ¿Cómo la uso? Ve con tu fuerza. Ve con tu fuerza. Ya yo le he platicado, hermano, de una ocasión donde mi pastor, parece que fue la hermana Estela, cuando la estábamos evangelizando a ella y al hermano Ángel, estaban acercándose, ella estaba pasando
problema familiar terrible. Ella ha dado su testimonio, me atrevo a decirlo con esta confianza. Estaba pasando una situación familiar horrible ahí en México, y yo no era muy nuevo, pero ya tenía mi añito por ahí en el evangelio. Y un día le hablo a mi pastor y le digo: mire, los muchachos quieren que vayamos a orar por ellos, porque no viene y me acompaña. Me dijo mi pastor: no, vaya usted. Y yo dije: ah, bárbaro. Pero si el pastor es usted. No, pero usted también tiene autoridad. Ya de perdiz, présteme un oficial, les dije. Ah, pues agarre allá al hermano fulano. Ahí aprendí que lo que Dios me había dado era lo que Dios iba a usar. No esperes que tu pastor vaya. No estoy diciendo esto para yo zafarme de responsabilidades. Estoy diciendo esto para que tú aprendas a usar lo que Dios te dio a ti. Josué 1:8. ¿Todavía está aquí? Mira, mi reloj apenas marca 1 minuto, hermano, así que acabamos de comenzar. 1 minuto con 25 segundos. Ve con esta tu fuerza. ¿Qué le dieron a Josué? Josué capítulo 1, verso 8 y 9 dice: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Ahí me quiero detener. ¿Qué es lo que le habían dado a Josué? A Josué le habían dado la palabra. A Josué le habían dicho: mira, el éxito de tu asignación, ¿cuál era la asignación de Josué? Conquistar. La asignación de Moisés era liberar, y le habían dado autoridad. Porque en la liberación el mundo espiritual se te va a levantar y te va a hacer guerra y te va a querer destruir. Pero si tú tienes la vara de Dios en tus manos, el mundo espiritual va a tener que obedecer. Ahora, a Josué la asignación que él tenía era la conquista. A Josué lo levantaron, según el capítulo 1, verso 1 al 3, lo levantaron porque Moisés había muerto y porque él iba a introducir al pueblo a Canaán. Y porque él iba a repartir la tierra, él iba a ser el encargado de conquistar. Pero el éxito, su fuerza, iba a estar ¿en qué? En la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. Vas a estar pensando en él día y noche. Me llamaba la atención, hermano, porque le decía yo hace un momento que empezaba a ver los 5 ministerios acá. A este hombre lo miraba como un maestro. ¿Sabe por qué? Porque una vez que la palabra de Dios venía a él iba al pueblo y le decía: el Señor dijo que exactamente dieran 7 vueltas y que nadie se moviera. Era como una persona que a través de la palabra le daba al pueblo las instrucciones precisas para poder realizar lo que Dios quería. Entonces, a Josué le dieron la palabra. La fuerza de él era la palabra. La fuerza de él estaba en que todo el tiempo tenía que estar pensando, meditando, leyendo, estudiando el libro de la ley. Su éxito estaba ahí. Esa era su fuerza. Ve con esta tu fuerza, Josué. ¿Cuál es mi fuerza, Señor? La palabra. Entre más palabra tú tengas en tu corazón, más fuerza vas a tener. Mire qué tremendo. Es como las vitaminas del cristiano, hermano. Y hermano, si espiritualmente nos miráramos, yo no sé si estaría así de flaquito o más flaquito. Si usted pudiera ver mi cuerpo espiritual, ojalá y no. Peor aún, ojalá yo no pueda ver el de usted. Pero si pudiéramos ver nuestro cuerpo espiritual, ¿cómo nos lo miráramos? Porque la fuerza de Josué para conquistar, ¿qué era? La palabra. Ve con esta tu fuerza. Ve con esta tu fuerza. No, yo no tengo palabra, pastor. Ah, pues deje, sigo predicando a ver si tiene otra cosa. Tiene vara, probablemente, autoridad. Pero esto, en la era de la conquista o en la atmósfera de la conquista, lo que nos lleva a la conquista es la palabra. Ve con esta tu fuerza.
No, pastor, es que fíjese que a mí no se me pegan los versículos. Pero pues ya te lo puso el Señor. Dice la Biblia, el profeta Ezequiel, si no estoy mal, dice que su ley Él nos la enseñaría a nosotros y que estaría en nuestros corazones y que no habría necesidad quien nos la enseñara, porque Él mismo nos la iba a enseñar. Amén. Entonces, ve con esta tu fuerza. Hermano, yo te puedo asegurar que si tú vas con esta tu fuerza a conquistar lo que el Señor te está poniendo para conquistar, cuando estés delante de ellos, las palabras van a empezar a fluir solas, porque es tu fuerza. Ya el Señor ya te lo dio. Pastor, yo pensé que iba a orar por nosotros, a lo mejor de rato, si me convencen. Ya me convenció. Mire esto. Sansón, Números capítulo 6, verso 5 y Jueces capítulo 16, verso 19. ¿Alguien me quiere leer, por favor, Números capítulo 6, verso 5? Verso 5. Números capítulo 6, verso 5. Mire la fuerza que le habían dado a Sansón, en qué radicaba. ¿Lo tiene? Bueno, dice, léelo. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, es decir, mientras dure su voto de nazareo, tampoco se cortará el cabello, sino que se lo dejará crecer y se mantendrá santo. Ahora, ¿qué dice Jueces 16, 19? Jueces 16, 19. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. ¿Cuál era la fuerza de Sansón? El cabello. ¿Y qué representaba el cabello? Según Números capítulo 6. Era su consagración a Dios. Era su consagración. A él lo habían mandado ¿a qué? A liberar en el tiempo de los jueces. Sansón era un juez. Y el Señor lo levanta al ver la aflicción del pueblo y lo manda con esta fuerza a libertar al pueblo de los opresores. Pero su fuerza no era ni la autoridad, no era ni la palabra, su fuerza era su consagración. La fuerza que, hermano, esto es terrible, hermano, porque a veces queremos liberar al que está oprimido, pero no estamos consagrados. Y la consagración era la fuerza de Sansón. La consagración era lo que Dios le había dicho: mira, Sansón, vas a ser nazareo desde tu nacimiento, y esto va a ocasionar que tú tengas una fuerza terrible, y con esa tu fuerza vas a ir a libertar a mi pueblo. Ahí estaba la fuerza. El cabello de Sansón representaba la consagración de él. Jueces capítulo 16 dice, cuando le cortaron, cuando perdió la consagración a causa de la mujer Dalila, cuando perdió la consagración, ¿qué pasó? Su fuerza lo dejó. Mira, hermano, puedes seguir teniendo el nombre, puedes seguir teniendo el oficio, puedes seguir teniendo el ministerio, pero si no tienes la consagración, ya no tienes la fuerza. Ya no tienes la fuerza. Y si no tenemos la fuerza que nos dieron para realizar la obra del Señor, hermano, no tenemos nada. Por ahí ponían algo en el Facebook y decían que si nosotros como pastores, en lugar de predicar, no sé qué hacemos, convertimos la iglesia, más que la iglesia, en un club social, y empezaban a decir así. Cuando nuestra fuerza, lo que Dios nos dio, nos abandona, hermano, nos toca inventar, tomar hachas prestadas.
Cuando ya el Espíritu Santo no te está respaldando, vas a tener que pedir un hacha prestada. Y eso no es lo que quiere el Señor. El Señor te dio a ti tu hacha. A ti te dio tu don. Pastor, yo le quería pedir prestados. No. Smile. Y no se lo presto. ¿Ah? Su consagración era lo que iba a asegurar el éxito de Sansón. Jugó con ella. La menospreció. Le gustaron más las filisteas. El caso es que la perdió. Y al perder la fuerza que tenía, su asignación no la pudo completar en el tiempo de Dios. Por eso que yo decía, Señor, yo quiero, hermano, mire, el propósito de esto es que usted sepa lo que Dios le dio a usted. Yo le he dicho esto un montón de veces. A mí el Señor me dijo muy claramente lo que me dio. Luego. No tenía, creo que, ni Biblia. Y lo que yo quiero es que usted sepa lo que Dios le dio a usted. ¿Para qué? Para que usted empiece a usar lo que Dios le dio a usted. No quiero que use lo de su pastor, no quiero que use lo del hermano que ministra, no quiero que use lo del diácono, no quiero que use lo del hermano que miró en la televisión, no quiero que use lo de otro, quiero que uses tu hacha, lo que Dios te dio a ti. Porque si usas lo de otro vas a salir debiendo, se te va a zafar. Y Eliseo ya se murió hace un montón de tiempo, hermano. Es lo que Dios te dio a ti. ¿Qué te dio Dios? A mí no me ha dado nada, pastor. Ya sí te dio algo. ¿Qué te dio Dios? Porque lo que te dio Dios es lo que va a asegurar el éxito tuyo. El éxito que Dios quiere que tengas en su llamado, en su obra, en tu familia, en tu negocio, en tu vida espiritual. Es lo que Dios va a usar para que tú seas prosperado, exitoso, qué sé yo. Autoridad. ¿Qué más? Palabra. Moisés, autoridad. Josué, palabra. Sansón, consagración. Y mire David, Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 17. ¿Cuál era la fuerza que le habían dado a este hombre? Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 17. Dice la palabra del Señor de esta manera: ¿no soy yo el que ordenó enumerar al pueblo? Está hablando David. Ciertamente yo soy el que ha pecado y obrado muy perversamente. Pero mire qué dice: pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Oh Señor Dios mío, te ruego que tu mano sea contra mí y contra la casa de mi padre, pero no contra tu pueblo, para que no haya plaga entre ellos. ¿Cuál era la fuerza que Dios le había puesto a David? Porque lo está leyendo ahí, ¿verdad? El amor a su pueblo. Hermano, ¿por qué pudo vencer al gigante? Porque vino el Espíritu Santo y sintió que empezaba como Hulk a ponerse. No, porque el Señor lo respaldó cuando se enfrentó al gigante. ¿Alguien? Estaban humillando al pueblo. ¿Quién es este filisteo incircunciso que se ha atrevido a hablar mal en contra de los escuadrones del Dios viviente? Estaban hablando mal del pueblo. Y es de, a mi pueblo no me lo toques. Como cuando a un mexicano le empiezan a hablar mal de los mexicanos, hermano. Tranquilo, papá.
¿Cuál era la fuerza que tenía David? Porque hermano, mi Biblia no dice, lo primero que hace David, después de que lo llaman, después de que el profeta Samuel va, lo unge y le da la palabra, el primer suceso que viene es Goliat. Pero no dice la Biblia que en el ungimiento le dieron una fuerza super archi mega ultra especial a David. Dice que él ya tenía un entrenamiento previo con osos, con leones, sí, pero no dice que el Espíritu Santo venía como a Sansón, lo llenaba de fuerza. No dice eso. Cuando yo veo a David realizar la obra del Señor, trabajar para el Señor, hacer lo que hace para el Señor, ¿sabe qué miro en él? El amor por el pueblo. Él amaba al pueblo. Cuando él manda censar, Primera de Crónicas, cuando él manda censar al pueblo, cuando él quiere saber con cuántos hombres cuenta, y el Señor se enoja y manda plagas y el ángel de Jehová está destruyendo, y dice la Biblia que lo miró sobre Jerusalén con la espada desenvainada y dice: Señor, pero fui yo el que pecó. ¿Por qué para esta masacre? Tu pueblo, tus ovejas no hicieron nada. Él tenía un amor por el pueblo. La fuerza de él estaba en el amor por el pueblo. Por eso a David se le conoce o prefigura el pastorado del Señor, hablando simbólicamente. Por eso es que a David se le atribuyen muchos atributos pastorales. ¿Por qué? Porque este hombre, hermano, el pueblo estaba delante de él. La fuerza que él tenía era el pueblo, era el amor por el pueblo. ¿Qué Dios nos ha dado a nosotros? ¿Cuál es tu fuerza? La fuerza de Moisés estaba en la vara. Moisés tenía la fuerza, la autoridad. Hermano, hermano, yo estaba pensando en esto. Autoridad no es gritar. Autoridad no es gritar. Una ocasión estábamos ministrando liberación en un encuentro y estaban liberando a una persona y el espíritu gritaba y corría y decía a un hermano: ciérrenle la puerta que no salga, y se atoraba por allá y regresaba. Era tremendo. De repente se le pegaron como 5 o 7 personas, cayó al suelo y ahí la tienen, y en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, y el demonio ni se salía, hermano. Autoridad no es gritar. Autoridad no es gritar. Llega alguien y le dice: get out of here. You. Vete. ¡Pum! Se fue. Autoridad no es gritar. Autoridad es saber quién eres y quién te llamó y qué es lo que te dieron. A Josué, la palabra. ¿Quieres conquistar? La palabra. A mí me enseñaron esto, hermano. Quien no siembra en el estudio de la palabra, no cosecha en el púlpito. Quien no se prepara para presentar un mensaje. Estoy hablándole, hoy es día de discipulado, ¿verdad? Estoy hablando a los que predican, a los que van a predicar en las células, a los que van a predicar en encuentros, a los que van a predicar acá. Estoy hablándole a todos ustedes que fueron llamados para esto. Si no se preparan para presentar la palabra del Señor, se van a subir y 15 minutos van a predicar. ¿Por qué? Porque se acabó, ya no sé más qué decir. A Josué por eso le dijeron: ¿quieres conquistar? Que la palabra esté siempre en tu boca, que la palabra esté siempre en tu mente, para que pienses en ella todo el tiempo. Entonces harás prosperar tu camino. ¿Cuál era el camino de Josué? La conquista. A Sansón le dieron la asignación. ¿Cuál era la fuerza de Sansón? La consagración. Sin consagración, amado hermano, podemos hacer circo, maroma y teatro. La consagración viene a ser como la unción que Dios pone en ti. Si no tenemos unción, no vamos a poder dar nada. Gritos es lo que vamos a dar de acá. En todas las áreas. Porque la unción comienza en la casa. Hoy no es sábado, pero la unción comienza en la casa.
A usted lo empiezan a ungir desde su casa. Entonces, estaba con Sansón, ¿verdad? Entonces, sin consagración no hacemos nada. Pastor, ¿qué es consagración? Consagración es apartarse del pecado para Dios. Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Consagrarse es apartarse del pecado, hermano. No apartarse del pecador, es apartarse del pecado. Hay algo bien diferente entre apartarse del pecado y apartarse del pecador. Hoy los cristianos creemos que consagrarnos. Hoy los cristianos creemos que consagración tiene que ver con apartarse del pecador, pero no, apartarse del pecado es consagración. Y digo esto porque Jesús era el más consagrado de todos los consagrados y siempre estuvo con los pecadores, pero apartado del pecado. Entonces ve con esta tu fuerza, iglesia. Ve con esta tu fuerza. Yo sé que hay planes, hay sueños, hay deseos. Dios ya te puso algo a ti. Hay metas ministeriales que se tienen que realizar. Hay un fuego que arde en tu corazón y que de repente te has detenido y has dicho, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que Dios a mí no me ha dado. No, Dios ya te dio. Ve con esta tu fuerza. No, pero es que ve con esta tu fuerza. A Moisés no lo mandaron con las manos vacías, le dieron la vara. A Josué no lo mandaron solamente a que se lo comieran los gigantes, lo mandaron con la palabra. A Sansón no lo mandaron también al ahí tú ve a ver cómo no, ya le habían dado la fuerza en la consagración. Y David, para poder llegar a ser un hombre conforme al corazón de Jehová, ya tenía su fuerza, que era el amor por el pueblo.